Buen día, República Oriental del Uruguay, espero te encuentres bien. Bueno, muchos uruguayos contentos con el triunfo de Uruguay y ya ese pasaje a semifinales en Copa América, un partido, bueno, muy ajustado y con dificultades sanitarias incluso para Uruguay, arrojó el resultado final muy positivo de clasificar hacia esa semifinal, ya ahora de cara al partido con Colombia. Por otro lado, los uruguayos, bueno, experimentando estos fríos polares prácticamente, aquejando nuestras vías respiratorias, temas de salud, en este momento donde la chiquilinada, digamos, todos los chiquilines del país, los niños, están de vacaciones. En lo público ya comienzan de nuevo las clases. Hoy, en los privados, una semana más de vacaciones de julio, como la vieja escuela, precisamente, y de modo literal, como en la vieja escuela. Cuando íbamos a la escuela, julio eran 2 semanas de vacaciones, que era un verdadero relax para todos nosotros como niños. Era un gran motivo de alegría, eran como esas vacaciones a mitad del año que te permiten reponer energías, encontrarte o reencontrarte con los amigos del barrio, jugábamos en la calle, andábamos en bicicleta, jugábamos al fútbol, al trompo, a la rayuela. Jugábamos tanto niños como niñas, ¿no? Era muy común, no habían distingos de clase tampoco. Era una sociedad, en ese sentido, mucho más abierta y más sana que la que estamos viviendo hoy, donde inclusive los niños tienen que estar encerrados en sus casas por todos los problemas de inseguridad pública que el país experimenta, y desde el marco de un fenómeno ya regional y mundial. Dicho todo esto, también debo agregar que estamos en un año electoral con particularidades, un año electoral que nos está planteando a todos los uruguayos estar muy atentos a nuevas prácticas de las comunicaciones en materia política, a nuevas estrategias del llamado periodismo político. Evidentemente se está viendo un fenómeno claramente de sesgo, de segmentación de la tendencia política desde los medios de prensa monopólicos en el país. Se puede decir que estamos viviendo un nuevo proceso cultural de los medios de comunicación y también de la actividad política, a la que muchos teóricos le llaman la nueva política. Y precisamente por ser la nueva política, no precisamente es la mejor política. No es lo mismo decir la nueva política que la buena política. Como nos explicó una vez Immanuel Kant, la honradez en política es una virtud ética, es un valor ético. La política honrada es, en definitiva, la política impenetrada, alimentada por la honradez como valor ético. Pero en verdad no existe la política honrada, existe la política. La política puede ser honrada o puede ser deshonrada la calidad humana de responder a un comportamiento correcto, al ejercicio de la voluntad que responda a la verdad de los hechos, de los temas, que responda al conocimiento cierto de cada quien y a la sinceridad de expresar lo que no conoce y asesorarse respecto a lo que no conoce. Y en materia periodística se puede dar algo muy similar, la honradez periodística o el periodismo, digamos, deshonesto, el periodismo que simula ser periodismo, pero que deshonra inclusive a la profesión, que deshonra al periodismo en sí como una noble tarea de informar a la población. El periodismo está nutrido por características muy definitorias, muy particulares, y todas ellas obedecen evidentemente a la condición humana. Es esa actividad que proviene de la capacidad de transmitir información, la capacidad de transmitir información y de recibir información de todos nosotros en nuestra condición humana. Pero también es la capacidad humana de transmitir
pensamiento crítico y recibir ese pensamiento crítico. También es la capacidad humana de transmitir análisis de la información y recibir análisis de la información. También es la capacidad humana de desglosar los temas a transmitir en información, en crítica, en análisis, y también en la capacidad descriptiva del fenómeno de la comunicación, del fenómeno periodístico de comunicar lo que uno ha recibido como información, lo que uno investigó, lo que uno obtuvo como datos en cualesquiera de los temas que hagan a la actividad periodística, que son todos. Por lo tanto, tenés periodismo de información, periodismo descriptivo, periodismo crítico, periodismo de análisis, pero también tenés periodismo político, periodismo económico, periodismo jurídico, periodismo geopolítico, periodismo de las relaciones internacionales, periodismo deportivo, periodismo científico. Y dentro de cada una de esas ramas, que ahí ya hablamos de los sesgos de información en esta época en la que predominan los medios de comunicación de sesgos o de segmentos, vos tenés sesgos de información que hacen a la temática. Hay periodismo especializado, por ejemplo, en información, crítica y análisis política. Hay periodismo especializado en la información, el análisis, la crítica, de pronto en materia política y económica. Otros que hacen lo mismo pero en materia de salud y medio ambiente. Otros que hacen lo mismo en materia de espectáculos. Otros que hacen lo mismo en materia de deportes. Pero no se agota ahí el sesgo periodístico o el sesgo de información del que se habla hoy. Los medios de sesgo o de segmentación, donde van colonizando a un público que accede a ese tipo de medios porque les interesa informarse, escuchar análisis de especialistas, escuchar también las críticas, tanto a los protagonistas como a los protagonistas del análisis y la información. Eso que acá es tabú, que es periodismo de periodistas, es decir, la crítica y el análisis crítico del desarrollo periodístico de determinado especialista o determinado medio. Y entonces hay gente que le gusta recibir esa información, ese análisis, esa crítica, la descripción, la noticia en materia deportiva, futbolística, por ejemplo, o de tenis, lo que fuere. Otros les interesa muchísimo recibir información, crítica, análisis, descripción, noticia en el periodismo de la actividad política y de la actividad política local e internacional. Entonces son consumidores del periodismo político que involucra lo institucional, lo jurídico, periodismo económico, periodismo de relaciones internacionales o geopolítica, aspectos vinculados a la educación, etcétera, todo lo que hace a la actividad de un Estado, de un país. Lo que estamos haciendo acá con Libertas y desde Radio Nacional, con este programa, perdón, que se llama Con una pregunta, ¿en dónde estamos? Por CX30 Radio Nacional, 1130M por aire, radionacional.com.uy por internet, y también tenés la aplicación La 30, y ahora mismo estamos en Facebook, en donde estamos, y nos encontrás en nuestro YouTube, mirá en dónde estamos. Ahí todo está ya editado, grabado, no ahora en vivo. Podés ir a ese canal, mirá en dónde estamos, y tenés un acopio de precisamente material de información, de análisis, de crítica, de material descriptivo, informativo, periodismo de entrevistas, que es otro sesgo, otra especialidad. Todo eso lo encontrás en nuestro canal YouTube, mirando dónde estamos, una actividad que está compendiada, está seleccionada, compilada por una experta en estos temas, como es Mariana Peralta, que va, bueno, compendiando, compilando esa playlist que tiene características muy particulares, prácticamente resumiendo
5 años de actividad periodística desde esta radio, de esta queridísima radio La 30, CX30 Radio Nacional. ¿Por qué comencé así yo? ¿Por qué estoy hablando de periodismo? Porque en este momento del país, que es un año electoral, una circunstancia determinante para el futuro de todos nosotros de acá a lo que viene, y por 5 años más, de acuerdo al futuro gobierno que decidamos tener los uruguayos en ese acto electoral, en ese acto típicamente democrático, en esa fiesta electoral, en un sistema de balotaje, estamos todos de alguna manera inducidos o podemos estar inducidos por la interpretación de las políticas públicas que lleva un gobierno y que llevó otro, lo que este gobierno ha realizado en estos años, esta coalición de gobierno que se presenta como una alianza electoral en segunda vuelta y que si se convierte en gobierno como pasó esta vez, automáticamente se convierte en una coalición de gobierno. Este es un detalle clave que creo que deben entender los uruguayos, porque no es solo una alianza electoral, si acaso los adherentes, los simpatizantes, los que en primera vuelta votaron a nuestros parlamentarios por la vía o por el canal de cada uno de los partidos políticos que no integran el Frente Amplio, que integran esta coalición de gobierno, bueno, en segunda vuelta se van a encontrar con una alianza electoral donde los líderes de todos los partidos políticos van a apoyar al líder del partido político más votado fuera del Frente Amplio para continuar con esta actividad política de la coalición de gobierno. Porque una vez obtenido el éxito electoral, el triunfo electoral de parte de esta alianza electoral no frente amplista, se convierte automáticamente en coalición de gobierno. Por eso es coalición de gobierno. Coalición quiere decir la unión, el pacto, el acuerdo o el contrato, que puede ser de palabra, un acuerdo más o menos informal, de acuerdo a través de un principio, de un compromiso, en este caso político, para con la población y para con cada uno de los integrantes de los partidos políticos que integran esa coalición, es un acuerdo, un pacto que les permite actuar juntos en pos de una misma finalidad, de un objetivo en común. Se convierten entonces en una coalición de gobierno. Van a integrar el Poder Ejecutivo con miembros de cada uno de los partidos, en calidad de ministros, de secretarios, de viceministros. También integrar las empresas públicas del Estado, que es la administración descentralizada, es decir, los entes autónomos y servicios descentralizados. Se van a integrar en un juego de alianza parlamentaria para legislar lo que el Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo que convenga el presidente electo con el Consejo de Ministros o con los ministros, y a su vez en conversaciones permanentes con cada uno de los líderes de los distintos partidos políticos, transmita a esas bancadas de diputados y senadores los proyectos macro a desarrollar que requieran ley, por ejemplo. Y a su vez, desde las bancadas, le comunicarán al Ejecutivo los proyectos que van elaborando en las distintas comisiones parlamentarias, desde diputados y senadores, los acuerdos interpartidarios de esa coalición gubernamental que gobierna en el Ejecutivo y que en el Legislativo nos legisla el país, nos ordena o nos desordena el país. Bueno, le comunicarán al Ejecutivo los proyectos de ley que están elaborando en conjunción. Eso es lo que vamos a decidir los uruguayos en octubre y en noviembre, si se da el balotaje. Esperemos que sí, esperemos que sí. Ahora bien, de acuerdo a este panorama, hoy por hoy existe un ejercicio periodístico que es muy dañino, un ejercicio periodístico que pretende enfocar la atención pública, concentrarla en el foco de un escenario que van montando como una especie de tinglado, de tablado, digamos que de cara a un prefabricado conventillo en el cual se discurre
sobre las acusaciones personales, sobre los escraches personales, sobre los dimes y diretes de las conductas personales de candidatos, como en este caso la elegida, la optada como candidato a vicepresidente en la fórmula del Partido Nacional, la señora Valeria Ripoll, ya fuertemente atacada por una batería organizada de los medios de prensa que responden a la izquierda, a los intereses de izquierda. Y no es casualidad. Aparecen los mismos nombres de los mismos operadores que emergen ante la opinión pública como periodistas, pero es notorio que son operadores políticos que trabajan sistemáticamente en esta estrategia de detener la opinión pública y marcar la agenda del debate político, impidiéndonos, por ejemplo, otros temas y concentrando esas batallas personalistas, esas rencillas personales típicas de un conventillo, en donde la muchedumbre habla de personas, del cotidiano vivir y no hablan de ideas, por supuesto, porque no son una comunidad científica ni de filósofos. Decía Federico Nietzsche que lo que caracteriza al ser humano es la capacidad de elaborar pensamiento. Sostenía Platón y comulga con él muchísimos siglos después una eminente filósofa judío-alemana, Hannah Arendt, una pensadora pro mundo abierto, democrático, humanista, liberal, que incluso es utilizada por las izquierdas, lamentablemente, una excelente filósofa o filósofo, Hannah Arendt, que tuvo que escapar del terror nazi, de esa patología, y emigró hacia los Estados Unidos y fue docente universitario, doctora en filosofía. Bueno, publicó un montón de libros, y en un libro de ella que se intitula La condición humana, desarrolla en un capítulo excelente de qué se trata esto de la naturaleza humana. Si podemos considerar que por el hecho de nacer, desarrollarnos fisiológicamente, biotípicamente, anatómicamente, y luego morir, somos seres humanos, o adquirimos la condición de ser un ser humano, y especialmente un individuo, cuando ingresamos al territorio o al universo del pensamiento propio y nos instruimos. Sostenía lo mismo que Platón. El ser humano, cuando comienza a desarrollar pensamiento propio, es decir, cuando ingresó al ámbito del conocimiento científico, cuando ingresó a la formación ya superior, científica, sea por la vía curricular o por la vía de la autodidaxia, como un autodidacta, no interesa el vehículo, sino el hecho cierto de que esa persona va creciendo en el conocimiento científico, en el conocimiento de las leyes, de las cosas, de la naturaleza, y especialmente de la naturaleza humana, y se va elaborando en esa persona un pensamiento propio, una visión de la condición humana, complejizándose la vida más allá de las leyes naturales a las que estamos sometidos desde antes del nacimiento y desde el nacimiento, en lo intrauterino y una vez nacidos. Pero esas leyes naturales a las que están sometidos todos los seres vivientes y muy particularmente los animales, el reino animal y más específicamente el reino animal de los mamíferos, del cual formamos parte de los seres humanos. Alcanza simplemente convivir y transcurrir desde las condiciones físicas, fisiológicas, la sobrevivencia material, para decir que nos hemos convertido en un ser humano, en un individuo, o ahí todavía somos una condición racial más vinculado a lo animal, masificados en una situación determinada, en una época, en un contexto. Entonces, evidentemente el ser humano es ser humano cuando piensa con pensamiento propio porque desarrolló conocimiento. Y ese ser humano cuando desarrolló conocimiento y tiene pensamiento propio, decía Platón, lo mismo que dijo Hannah Arendt en La condición humana, lo mismo que dijo en Ecce Homo Nietzsche,
piensa cotidianamente en ideas, habla y discurre cotidianamente de ideas, de conceptos y no de personas. Y el vulgo, el ser común y corriente, el hombre y la mujer de a pie, el que no ingresó al universo de la conciencia propia, del pensamiento, del conocimiento científico y filosófico, habla de personas cotidianamente, como en el conventillo. En el conventillo se habla de personas. Mirá a la hija de fulano, sale con uno y con el otro. Sí, me parece que se dedica a la prostitución. No me diga, ¿en serio? Y qué linda muchacha, ¿qué? Sí, qué lástima, ¿no? Que desperdicie su vida, sí. Bueno, el padre también vio que no tiene una conducta muy apropiada. Sí, se lo ha visto varias veces en mal estado. Bueno, ese es el conventillo. Y eso es lo que está haciendo una prensa manipuladora, que ya no sé si merece el rótulo de prensa. Es una organización propagandística, una red propagandística instalada en el país que instaló una modalidad nueva, aparentar una actividad periodística desarrollando el chusmerío ante la opinión pública. Sesgan la información, segmentan la información sobre hechos políticos importantes, sobre futuras políticas que se están cocinando los distintos partidos políticos, muy particularmente en el Frente Amplio, lo que están cocinando en el contexto Frente Amplio Foro de San Pablo y los planes que hay para desarrollar en Uruguay la profundización del modelo socialista, de ese modelo del socialismo del siglo XXI, para ir haciendo de nuestra sociedad una sociedad cada vez más masificada, colectivista, rumbo al comunismo, con una centralización del poder político y económico en el gobierno que obtenga el Frente Amplio, por el cual y ante el cual está desesperado por llegar a tener nuevamente, para ya efectuar de modo más determinante, más decisivo, el plan del socialismo marxista del siglo XXI, Uruguay como una sociedad de socialismo comunista. Eso es lo que pretende el Frente Amplio y todo eso se te evita que lo conozcas, porque van a evitar que hablemos, discurramos de ideas políticas, de ideas de país, de proyectos de políticas públicas, de proyectos de políticas públicas que se puedan convertir en política de Estado, de lo que está mal hecho y lo que hay que hacer de nuevo, de lo que está mal legislado y por qué está mal legislado y hay que legislar bien, por qué nos quitaron el Estado de Derecho que teníamos los uruguayos. De todo eso nos están censurando. La censura acá opera a través de un mecanismo más sofisticado, no se impone explícitamente, sino que se impone por la vía de la omisión de todos estos temas, de los grandes temas, de las ideas políticas, de las políticas públicas que hay que discutir, de las políticas de Estado que hay que discutir, del modelo de país que hay que discutir, y nos sumergen, nos constriñen, nos secuestran en un ámbito conventillero de personalismos, hablando de moralidad o moralismos personales y de acusaciones personales. De todo eso es que vamos a empezar a hablar en este programa en el curso de esta semana, de las que siguen y en el curso de este año electoral, de este proceso de meses que quedan hacia octubre, porque está siendo violentamente manipulada la opinión pública uruguaya, sesgada y sometida a una sutil censura, de acuerdo a una red de medios que monopoliza el enfoque de los temas políticos, que monopoliza el sesgo de los temas políticos, que monopoliza el estilo y el foco de atención de temas políticos, particularmente personalismos, particularmente Valeria Ripoll, su conducta personal, los antecedentes financieros de Valeria Ripoll, su conducta sexual, su relación con Adión. Y mientras pasa eso, no estamos hablando del país que queremos tener y no estamos hablando del país que tiene pergeniado desarrollar el comunismo organizado del Frente Amplio y el PIT-CNT con las huestes marxistas de la FEU dentro de la universidad y así en consonancia o en contexto con los planes estratégicos que el Foro de San Pablo formuló
en el año 2023, concretamente para Uruguay y para el Frente Amplio. Se nos tapa todo esto a través de actores políticos que están elaborando una gran red monopólica, mediatizando una propaganda política y una estrategia de sabotaje al verdadero debate democrático de los uruguayos. Vamos a una pausa, Ramón, si te parece, y continuamos con este tema para desarrollar un aspecto muy puntual que grafique esto que acabo de decir y luego recibimos al doctor Raúl Menéndez.